Om Ramante Yoginonante Satyananda Chidatmani Iti Rama Padenaso Param Brahma Vidiyate Om Shanti 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 Hari Om. Ok, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la respiración. Eh, Siempre digo lo mismo en los cursos y talleres. Respirar es vivir. Entonces, es de suma importancia aprender a respirar, ¿no? Respirar es vivir. No sé respirar, la ecuación me dice no sé vivir. Entonces, en sánscrito, la palabra swara yoga, es un marga, un camino espiritual de la India, que es la ciencia de la respiración, que estudia todo el sistema respiratorio. De acuerdo a cómo respiro, es como tengo la salud. De acuerdo a cómo respiro es como tengo la mente. De acuerdo a cómo respiro es como tengo el cuerpo, etcétera, etcétera. Inclusive se habla de por dónde sale el aire, ¿no? Si el aire sale muy pegado a la narina, si sale por el centro, si sale por otro lado de la narina, si sale, ¿no? La respiración es regida también por los elementos. Hay momentos al día que tu respiración es de fuego, hay momentos del día que tu respiración es de agua, hay momentos del día que tu respiración es de aire, hay momentos del día que tu respiración es de tierra. Y bueno, en el yoga, este sendero del Swara Yoga le da mucha importancia, pero en el yoga en general, la mística creo en general le da mucha importancia a la respiración, inclusive utiliza la respiración como vehículo para ir hacia adentro, ¿no? Cuando una persona está en procesos espirituales profundos, meditativos o en trances, la respiración inclusive se hace mucho más lenta, mucho más imperceptible que cuando cuando uno está perturbado, agitado, cansado. La respiración se hace más rápida, más desordenada. Entonces, el Swara Yoga inclusive estudia mucho la relación de la vida, de la salud, de la muerte, de la relación con los planetas, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo estás respirando. Eso es tan así que para los yogis de la India, la vida no se mide tanto por la cantidad de años que vivís, sino, o sea que de acuerdo a cómo uses tu respiración, es si vas a tener una vida corta o una vida longeva, ¿no? Por ejemplo, cuando uno vive mucho en las ciudades donde la ciudad demanda mucha atención psíquica y mucho prana y mucha distracción, entonces la respiración está en un estado de alterado casi permanente. Entonces ahí la posibilidad de vivir mucho tiempo se reduce, además de toda la polución que hay, todo lo que atenta el aire no está bien, no está puro, no está limpio. Entonces, la respiración es muy vital al momento de vivir dentro del cuerpo, dentro de vivir teniendo una vida mundana o una vida espiritual. Entonces, es de suma importancia respirar. Y bueno, hay cientos de miles de técnicas de respiración que se manejan en el mundo con diferentes propósitos, ¿no? No solamente en Oriente, sino que la gente que hace natación tiene que aprender a respirar de determinada manera, las personas que cantan tienen que respirar de determinada manera. Entonces, porque la respiración tiene una relación directa con la vitalidad del cuerpo, ¿no? Como dije antes. Entonces, en el yoga, en la espiritualidad de India, estas técnicas, que son muchas, se llaman pranayama, ¿no? Pranayama. Yama significa control o restricción, dominio del prana, o sea, de la energía. Una armonización sería
se le usa la palabra control, pero a mí me gusta más usar la palabra armonización del prana o de la energía vital, utilizando la respiración como vehículo, utilizando la respiración como de suma importancia para poder regular el ciclo vital del cuerpo y la mente. Entonces, hay muchas de técnicas, como dije antes, de pranayama, que bueno, uno al principio cuando las empieza a practicar se encuentra con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando intenta practicar pranayama, ¿no? Uno empieza a ir a una clase de yoga o empieza a ir a una clase de meditación donde le enseñan alguna técnica respiratoria previa, y uno se da cuenta, primero lo que se da cuenta es que no sabe respirar, ¿no? Se da cuenta que no inhala por la nariz, o inhala por la nariz pero exhala por la boca, o inhala por la boca y exhala por la boca. No sabe que cuando uno inhala tiene que el abdomen se tiene que expandir y bajar, y cuando exhala uno tiene que hundir el abdomen y subir. No conoce como los movimientos básicos que el cuerpo debería tener, ¿no? Como cuando uno ve un bebé que respira, tiene un abdomen que se infla y se desinfla mucho, o ve un perro acostado, ¿no? Que todavía el bebé no ha perdido la respiración principal, que es la respiración abdominal, ¿no? Nosotros, el pulmón se divide generalmente en como en tres partes, tres zonas respiratorias: la parte baja, la parte media y la parte superior, o el abdominal, ¿no? Torácica y clavicular. Y los yogis de la India proponen la unión armónica de esas tres partes, o sea, la parte baja, media y superior. Cuando uno las une de manera armónica y por lo tanto produce una respiración más completa, es la respiración completa que se habla popularmente dentro del yoga y de las técnicas espirituales, ¿no? y de Oriente. Por ejemplo, una mujer cuando está embarazada normalmente pierde la respiración abdominal porque el abdomen ya no puede salirse tan fácilmente por el peso del bebé. Entonces empieza a respirar por la parte media y superior. Por eso le cambia tanto la psiquis, además de todo el proceso que está viviendo con su bebé, ¿no? Entonces, y después hay que tratar de reeducar para que la respiración principal sea la abdominal. Y bueno, y hay tantas técnicas de pranayama porque los antiguos maestros se dieron cuenta que yo regulando la respiración y el prana puedo hacer contacto, puedo atravesar más fácilmente el ruido mental y entrar en el silencio del ser. Pero para eso yo tengo que apaciguar la mente y el prana. ¿Cómo lo hago? Oxigenándome más, o tapando un orificio, o tapando el otro, o tapando ambos, ¿no? La respiración en el yoga tiene 4 fases. Normalmente nosotros en las técnicas se usan 3 por años, y cuando uno tiene experiencia puede usar la cuarta, ¿no? Puraka, que es inhalar, ¿no? Antar Kumbhaka, que es retener con pulmones llenos, retener la respiración, llenos de aire, y Rechaka, que es exhalar. Esas son las y después viene Bajir Kumbhaka, que es retener con pulmones, retener el aire sin inhalar, o sea, con pulmones vacíos, que no permitir que el aire entre. Esas serían las 4 fases de la respiración. Al principio, cuando uno empieza a hacer pranayama, generalmente se está atento a la inhalación y la exhalación, hasta que la persona logre un poco de dominio del pulmón y de la técnica en sí misma. Después se le da importancia a exhalar más, para que se elimine el aire residual del pulmón, el aire que está viciado, el aire que es dañino para el cuerpo y para las células, para la oxigenación. Y después, con el tiempo, cuando la inhalación está regulada, la exhalación está regulada, entonces se le empieza a dar importancia al kumbhak, o a la retención con los pulmones llenos, el antar kumbhaka, que es cuando más retengo el aire, más utilizo ese aire que entró dentro de mí. Si yo inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo todo el tiempo, como que utilizo una parte de ese aire nomás, pero en cambio si yo inhalo, retengo un poco, lo redistribuyo, es como medio forzoso, pero al principio, pero hago que el aire se distribuya más en el cuerpo y en las células.
Por eso cuando uno practica técnicas de pranayama al principio se queda como hiperoxigenado, hiperventilado, queda como dopado, porque hay una oxigenación celular más profunda y una distribución del prana más orgánica y no tan pulmonar. Entonces, y bueno, después que uno tiene comodidad en la inhalación, comodidad en la exhalación, practicando una técnica de pranayama, y empieza a tener comodidad en la retención con pulmones llenos, recién ahí los maestros aconsejan en algunas técnicas hacer retenciones con pulmones vacíos. Pero eso ya es una etapa de práctica, de tiempo, de años, diría yo. Al principio es tratar de que por lo menos tu respiración sea estable, ¿no? Que tu narina izquierda esté en armonía con el cerebro derecho, con el hemisferio derecho, que tu narina derecha esté en armonía con tu hemisferio izquierdo, y eso lo que va a hacer es que va a traer calma física, cerebral, mental, emocional. Entonces, el pranayama es un paso o una parte del yoga, un anga, como se dice en sánscrito, más avanzado que las asanas, que las posturas. ¿Por qué? Porque trabaja directamente sobre lo eléctrico del ser humano, sobre el prana, ¿no? Es como cuando uno está haciendo asanas, está como en un sentido trabajando dando el ejemplo de una instalación eléctrica con un enchufo, o está trabajando con la llave o con la lámpara. Pero cuando uno hace pranayama, está directamente trabajando con los cables conductores, ¿no? Los nadis, la energía eléctrica y pránica del cuerpo. Entonces, por eso es más avanzado. Si uno practica un buen pranayama o buenas técnicas de pranayama cotidianamente, entonces va a tener siempre una buena salud, va a tener un prana brillante, fuerte, va a tener mucho prana en la vida, porque el pranayama lo que hace es, como también en un sentido, economía energética. Lo que hace es que yo distribuyo bien mi energía por el cuerpo a través de la técnica, entonces naturalmente me lleno de energía, me revitalizo. Un pranayama bien practicado es una técnica ante todo de revitalización, que es muy aconsejable para personas que se están recuperando de enfermedades, porque hay partes del cuerpo cuando una persona ha estado enferma que quedan más debilitadas que otras, sobre todo donde la enfermedad se localizó. Si alguien tiene una gripe o una neumonía, los pulmones quedan afectados por un tiempo. Entonces el pranayama lo que hace va a llevar energía y prana a ese lugar. Si uno antes tenía, no sé, gastritis y ahora se curó, bueno, la técnica de pranayama va a revitalizar esa parte que quedó un poco afectada o dañada o fue lastimada en su momento. Entonces el pranayama es muy vital en el yoga y, digamos, lamentablemente acá en Occidente se le da poca importancia, se le da mucha importancia a las asanas y muy poca importancia al pranayama, cuando el pranayama va a ser un trampolín muy vital al momento de meditar. Porque si vos venís de la vida diaria de trabajar, te sentás a meditar y querés hacer un corte inmediato, te va a ser difícil. Ahora, te sentás, haces una o dos técnicas de ejercicio respiratorio de pranayama y el corte con el mundo va a ser, o lo que la meditación necesita, que es el silencio, el propio pranayama va a bajar un poco la velocidad de la mente para que uno pueda, digamos, entrar en los espacios meditativos. Entonces, el pranayama también va a producir una potencialización en los chakras, no solamente en los chakras que involucran la respiración, que sería el Manipura chakra, el abdomen, el Anahata chakra y el Vishuddha chakra y un poco el Ajna chakra, sino que va a beneficiar todos los chakras del cuerpo porque le va a dar la energía necesaria. Un pranayama bien practicado, con una armonía respiratoria en la técnica, produce una revitalización generalizada en todo el cuerpo y produce también que los chakras quedan como solidificados de un prana vital, ¿no? Por eso mucha gente en la India hace técnicas de pranayama
y hasta rejuvenecen el cuerpo, ¿no? Hay muchas historias, yo conocí en la India muchas personas que practicaban varias sentadas de pranayama por día y se los veía muy jóvenes y eran personas de edad, pero el pranayama les mantenía muchísima salud en el cuerpo y en la mente, ¿no? Produce mucho poder en la palabra, mucha fuerza mental, ¿no? Y bueno, es técnicas que también están disponibles para toda persona que quiera hacer uso de estas técnicas milenarias, ¿no? No a todo el mundo le gusta el pranayama porque implica estar más concentrado, más concentrada, más atento, ¿no? Cuando uno practica cualquier otro ejercicio de yoga, puede ser asana o puede practicar otro ejercicio de lo que sea, uno puede estar distraído, aún así practicar el ejercicio. Cuando uno practica pranayama, el pranayama te obliga, digamos, a que vos te mantengas enfocada. ¿Por qué? Porque como te enfoca la atención en la respiración, donde está la focalización en la respiración, ahí está depositada la mente. Por eso no es una cosa que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Hay una cosa que dicen los yogis, que la mente conquista al prana, a la energía. Y si uno quiere conquistar el prana, lo hace la mente, ¿no? Ahora, si uno quiere conquistar a la mente, y el prana va a conquistar al cuerpo, pero ahora si uno quiere conquistar a la mente, tiene que conquistar la respiración. Es muy interesante porque de lo más burdo a lo más sutil. La mente domina el prana domina el cuerpo, pero si uno quiere dominar la mente, que si domina la mente va a dominar el prana, entonces tiene que, el que domina naturalmente a la mente es la respiración. Entonces, por eso cuando alguien se siente mal o algo, todo el mundo casi naturalmente nosotros le decimos respirar profundo, tranquilízate y respirar, porque la respiración nos produce un centrado natural. Entonces el pranayama nos lleva a ese espacio de foco, de concentración, que es muy vital para uno emprender cualquier cosa en la vida, no solamente en la vida espiritual, sino cualquier tarea que uno quiera ejecutar en la vida, debe mantener el prana o la focalización de la mente atenta y dirigida. Y para uno reforzar eso, si uno practica técnicas de pranayama, entonces va a mantener, va a ser natural hacer esos focos, ¿no? Y como en los videos que hacemos no nos detenemos tanto en una técnica o en otra, sino que hablamos en términos generales, pero para que tengan un poco de información de que el pranayama es un anga, es el anga 4, el paso 4 del yoga, que es muy vital para entrar en los espacios superiores del yoga. Los inferiores son las asanas, los yamas, los niyamas, y los superiores del pranayama para arriba ya empieza la concentración, la meditación y la supraconciencia. Entonces, el pranayama va a ser vital si vos querés tener salud del cuerpo, armonía energética, quietud mental para poder tener después un cuerpo estable, una mente adiestrada para entrar en meditación. Y también tener prolongación de la vida, una vida más saludable. El pranayama produce muchísima salud porque trabaja directamente, como dije antes, con la parte eléctrica o la parte energética del cuerpo. Entonces, solo probá a hacerlo, inclusive si vas a clase de yoga o algo, decirle a tu profesora o a tu profesor, podemos hacer alguna técnica de pranayama, y bueno, y si la practicás o enseñame alguna técnica de pranayama, después tratá de ponerla en práctica diariamente un ratito, y vas a ver los beneficios muy grandes que el pranayama te va a traer a tu vida, te va a traer mucha salud, mucha lucidez, mucha atención. Cuando leas va a haber mucho más captación en la mente porque el pranayama te obliga o te enseña, te reeduca para que estés nuevamente enfocado o enfocada y salgas de la distracción natural que los sentidos producen
al estar permanentemente bombardeados por el mundo externo. El pranayama es una invitación de ir de afuera hacia adentro, hacia los reinos más profundos del prana, de la mente y del ser. Así que muchas gracias. Om Tat Sat.